está claro que Javier Fernández y el Partido Socialista Obrero en Asturias, la que se ha claudicado definitivamente ante el gobierno de Rajoy, anunció rebeldía de aquella manera, vamos a decir, como suele hacer Javier en la investidura, pero esa rebeldía solamente la viene practicando contra los asturianos, contra los acuerdos del Parlamento, contra sindicatos y empresarios, de manera gravísima el pacto en materia de inversiones en la concertación, por ejemplo, pero de absoluta obediencia y pleitesía a la política del gobierno del PP que hay en España. Y eso que es el único presidente de comunidad autónoma que ya lleva más de un año esperando por una entrevista con el presidente del gobierno. O sea, es una humillación a toda Asturias. Si fuera solo la humillación de Javier Fernández, con ser grave, sería menos grave, pero es contra todas Asturias. Los incumplimientos aquí son, como estoy diciendo, de verdadera vergüenza. La situación de Asturias la podemos resumir con lo que dijo el señor Montoro. Digo, por lo que suponen los números. Montoro dijo, bueno, el que haya comunidades autónomas como Murcia, Castilla-La Mancha, Valencia, Aragón, Cataluña, Navarra, que hayan incumplido el déficit de 2013. Bueno, no es tan grave porque, claro, en el número general cumplimos. ¿Por qué? Porque hay unos pininos, vamos a decirlo en asturiano, como Asturias, que va muy bien, va a la milésima, 1,06, menos mal que no se puso 1,06789, como el número pi. A ese nivel de desvergüenza se llegó aquí en Asturias. El presupuesto 2013 que pactaron con nosotros y que nosotros votamos, lo metieron en un cajón, lo guardaron sin ejecutarlo y en diciembre se habían pasado de frenada, le sobraba dinero, iba a ser un escándalo en Asturias. Y entonces, el día de Nochebuena empiezan a repartir lo que buenamente pudieron, en fin, para hacer trampa también en los números. Y digo trampa porque todo el dinero que repartieron a los colegios está muy bien hecho y se hubiera hecho mucho antes de las horas terminadas. Cartas que llegaron el 23 de diciembre para hacer obras, por ejemplo, hay más ejemplos. A día de hoy, no me voy a atrever a decir el 100%, pero se acerca muchísimo, está sin hacer nada. Y estamos en abril. Digo una desvergüenza porque ese es un incumplimiento de un acuerdo del Parlamento de la Ley de Presupuestos, de un pacto con Izquierda Unida. Y además se sumaron otros 72 millones de euros de un endeudamiento que era para hacer políticas en materia de servicios básicos y sobre todo también de inversión en noviembre. Al presupuesto pactado se sumaron esos 72 millones que los defendimos fuertemente en el Parlamento, a pesar de que el PP intentó tumbarlo por motivo del procedimiento bastante ahínco. Bueno, es un ejemplo de cómo Izquierda Unida no actúa con irresponsabilidad. Gracias a la propuesta de Izquierda Unida y no a ningún otro partido, ni el gobierno tampoco, el salario social a día de hoy es crédito ampliable. Quiere decirse, voy a decir algo que puede sonar raro, que aunque no se pusiera ni un euro en esta ley de crédito extraordinario, el salario social, palabras del gobierno, se debe pagar porque es un derecho subjetivo. Curioso, bastante tuvimos que batallar con el señor Areces y con el PSOE para conseguir que fuera un derecho subjetivo, es decir, exigible en los tribunales si hace falta. Pero claro, aún que se pongan estos 23 millones para el salario social, siguen haciendo falta más de por lo menos otros 30 para poder pagar este año a los que están y muy pocos nuevos, o sea, que están trabajando con una previsión de seguir con el trin-tran de tener 3.800, 4.000 y pico esperando y esperando. Claro, esas personas que no tienen ni para comer es lo de menos. Como decía antes Manolo, lo importante es pagar a los que sí tienen para comer todos los días. Entonces, a eso se añade, y voy a acabar muy rápido ya, datos del I+D+I, perdiendo en resultados más de 3 millones de euros. La historia de la Universidad de Oviedo, que tanto cacareó el PP, resulta que quedó en evidencia, que es arriba abajo el mismo número que nosotros conseguimos en el presupuesto de 2013. ¿Dónde está el avance? ¿Dónde está el avance para la universidad? Esto es la disculpa. La disculpa, diría yo, mediática. Que había un acuerdo político, lo hay, como dijo antes el coordinador de Izquierda Unida de Asturias, incluso fuera de Asturias. En unas cúpulas que se están intentando arreglar para mantener el bipartidismo contra viento y marea. Y esperemos que no lo consigan. En beneficio de Asturias, pues, pero está clarísimo que nosotros no podemos apoyar esta propuesta porque es el contexto y el texto, es decir, lo que hay ahí detrás. Sobre todo pensando en algo muy oscuro,
157 millones de euros para, se dice, pagar a proveedores y poner a 30 días el pago. Como bien decía el otro día algún diputado que no era de nuestro grupo, en la Comisión de Hacienda, hombre, entre pagar a 30 días y a 32 o a 34, igual no pasa una cosa muy grave. Hoy se está pagando a 75 días, pero sí es muy grave a cambio dejar miles de personas sin tener prestaciones en ninguna clase. Pues 157 millones de euros muy oscuros en su gestión, que no aclaró el gobierno cómo va a ser, porque no solo son facturas, también hay subvenciones, transferencias y otra serie de cosas. O sea, ese es, ¿cómo diría yo? Ese es un saco que, a la vista de cómo está la situación política en Asturias, puede ser el que aguante hasta las elecciones del año que viene. Y esto es es vergüenza todavía. Termino ahí diciendo que creo que es muy valorable políticamente como en la organización, en la máxima dirección, hay una práctica unanimidad en esta posición política, porque obedece a elementos políticos de fondo de gran importancia. Y termino insistiendo en una cosa. Si alguien estuvo acostumbrado en el pasado a que los acuerdos con Izquierda Unida se cumplen de aquella manera o no se cumplen y a otra cosa y pasamos página, yo creo que estamos en un tiempo nuevo donde si de verdad queremos que la política sea lo que tiene que ser, si no se cumple, diría yo a los dirigentes del Partido Socialista, pues que no cuente con Izquierda Unida.